Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de tener la oportunidad de poder llevar otro mensajito adicional al que hemos venido compartiendo, y esta es la segunda parte de la vida que te sana y agrada a Dios. Así se va a llamar este mensaje, similar al de la semana anterior, pero esta es la segunda parte. Y con la satisfacción de poder estar aquí en el huerto del Edén. Esta es la renovación que se hizo de nuestro rinconcito de la iglesia, aprovechando de la buena voluntad, del corazón dispuesto, del arte que tienen un- una parejita de hermanos que nos ayudan con este espacio tan bonito, tan llamativo al ingreso de nuestra iglesia. Uno entra a la iglesia y a mano derecha, aquí estamos. Este es el rinconcito, hacia allá va la iglesia, el púlpito está al fondo de aquí, pero mire qué bonito, qué ilustrativo el jardín del Edén, ¿sí? Junto al árbol de la vida estamos en esta oportunidad, para desde aquí poder llevar este mensaje. En realidad, elogio este trabajo, este arte, esta dedicación que tienen este par de hermanitos que nos ayudan en este sentido. Bueno, y entrando en el tema que nos ocupa, continuando con el de la semana anterior, en el que habíamos explicado un poquito la condición, o habíamos recordado la condición de inmoralidad extrema que tenía toda la población del Imperio Romano, manifestada hasta por el conocimiento público que existía de la manifestación pecaminosa en extremo de sus gobernantes, de sus autoridades, de sus funcionarios. eh, Exhorta Pablo y les escribe a los que se habían convertido a Cristo Jesús y que estaban radicados en la ciudad de Roma. Les dice: así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cultos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es la manera de cultuar, de exaltar, de reconocer a Dios, teniendo una conducta de vida totalmente opuesta a aquella conducta pecaminosa, principalmente en actos de inmoralidad sexual, que proliferaba en el Imperio Romano. Y para eso también recomienda, lo habíamos visto todo esto la semana anterior, recomienda que no nos conformemos a lo que el mundo va aprobando. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que debemos renovarnos, ¿sí? Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Recordando, digo, que no debemos conformarnos a lo que el mundo en su involución, no podemos decir una evolución, porque la evolución siempre es para mejor, es mejorando lo que queda atrás, y eso no está pasando en la sociedad. En la sociedad vemos que quizás lo que había tiempo atrás en cada una de las latitudes, en América, en Sudamérica, había todavía principios morales, había conductas, parámetros de comportamiento, ¿sí? Y habían vergüenzas cuando se cruzaban esos límites de la permisividad, ¿no? Pero ahora no, la permisividad se volvió permeable, y ahora todo vale, y hasta se legitima, como lo habíamos mencionado la semana anterior. Entonces, esas legitimaciones que son fruto del crecimiento de la maldad, de la degeneración del comportamiento social y de la aceptación masiva de la sociedad, ¿sí? Es lo que la palabra de Dios nos advierte. Dice: no nos conformemos a eso. No porque la gente lo apruebe, no porque tenga una aprobación mayoritaria de la sociedad, no por eso nosotros nos vamos a sumar a esas conductas. Más bien lo que debemos, dice, es renovar la mente, no dejarnos contaminar la mente, como sucede en la actualidad, que somos contaminados en nuestra mente con todo ese pecado, con esa reiteración de pecado, con imágenes, con doctrinas, con películas, con series, etcétera, etcétera. Sí, entonces dice, nosotros tenemos que renovar la mente. Entonces, permítame hablarle ahora de esto, ¿sí? En una vida que nos sana y una vida que agrada a Dios en la parte 2, ¿sí? ¿Cómo renovamos la mente? ¿Sí? No es un proceso místico, no es un rito al que uno tiene que someterse, a pesar de que a veces la gente pensaría que así puede ser, porque cuando nos encontramos con personas, como yo le mencionaba la semana anterior, que me había encontrado con un amigo que me conoció antes de que yo conozca de Cristo Jesús, y él tenía que volver a conocerme,
¿sí? Ahora que estoy en Cristo Jesús, entonces él me decía, te han lavado el cerebro, ¿no es cierto? Y a la postre es cierto, es verdad. Mi cerebro estaba contaminado de pecado, mi cerebro estaba contaminado de ira y contienda, de venganza, mi cerebro estaba contaminado de todas las inmundicias de esta vida, ¿no es cierto? Y claro, gracias a Dios, sí, sí usó Dios a algunas personas, comenzando con la mamá de mi gran amigo, que hasta el día de hoy mantenemos una muy linda amistad, compañero del colegio. Ella fue la que comenzó a lanzarme un poco de este purificador a mi mente, ¿sí? Y que yo lo rechazaba en primera instancia, que es la palabra de Dios. Entonces me comenzaba a lanzar. Luego ella me llevó a la iglesia, luego en la iglesia escuché las predicaciones y claro, la palabra de Dios comenzó a limpiar primero mi mente. Permítame darle lectura de unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a hacerlo solo del versículo 1 al versículo 7 para explicar esta parte. Cómo renovar nuestra mente, para no conformarnos a lo que el mundo nos propone, a lo que este siglo nos propone, sino más bien renovarnos, ¿sí? Nuestra mente, nuestro entendimiento, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así decía en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el 2 específicamente, ¿no? Dice, no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hay esta explicación que da Jesucristo, si no es una parábola, es simplemente una simbología en medio de la explicación que da Jesucristo y que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 15. Voy a hacer la lectura del versículo 1 al 7. Usted me sigue, por favor, siempre con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, estos pocos versículos nos ilustran muchísimo respecto de lo que implica renovar nuestra mente, ¿sí? Insistiendo, no es un proceso místico, no es un rito raro, no, nada que ver, ¿no es cierto? Sino que simplemente lo que está diciendo es, si nosotros queremos ser gente de bien, si los frutos que demuestran nuestras vidas en acciones, en decisiones y que se expande a nuestra familia, si queremos tener ese buen fruto, entonces tenemos que ligarnos a Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Comenzando con la explicación que dice, Jesucristo dice, yo soy el tronco, ¿no es cierto? Yo soy el tronco principal, mi padre es el labrador y ustedes son las ramitas, los pámpanos. Dice, y el pámpano, está dando un ejemplo a través de una simbología, dice, la rama no puede dar fruto, aquí tenemos unas ramas con unos frutos, pero tenemos acá un tronco principal, no sé si lo podemos ver en otra oportunidad, filmaremos desde otro ángulo para que se pueda ver este gran fruto y también el texto que espero que pueda leerse, ¿no? Entonces dice, es imposible que una rama que está separada, arrancada del tronco principal y que esté a un costado, esta de fruto. No, lo que va a pasar es que se va a secar y una vez que se seque, pues ya no sirve para nada, entonces la recogerán y la echarán a un fuego para que arda, ¿sí? La simbología del infierno. Entonces dice, es necesario que si ustedes quieren renovarse, perdón, si quieren llevar fruto, lo primero que tienen que hacer es renovar la mente, porque nadie va a vivir contrario a sus pensamientos. Cada quien vive conforme a sus pensamientos. Entonces, yo creo, yo pienso, yo imagino, yo especulo, ¿sí? Que tal cosa es un buen camino. Ya está bien que crea, que piense, que imagine, pero si el resultado no es bueno, entonces por más que uno crea, piense o imagine,
¿sí? O quiera convencerse de que la decisión es correcta, si el fruto, si el resultado es malo, eso quiere decir que ese pensamiento, ese criterio, esa ilusión, esa creatividad en la mente simplemente no es la correcta. ¿Por qué? Porque las cosas en este sentido y la vida misma de cada ser humano se mide por los resultados, nos guste o no. Ahora, que hay gente que tiene muy malos resultados y que es feliz, o al menos manifiesta que es feliz, dice, no, yo soy así, así quise ser, soy feliz con lo que soy. Bueno, eso ya es otra cosa, que uno se conforme. Pero los buenos resultados son evidentes y eso podemos valorarlo todos de manera unánime, más allá de nuestra creencia o no espiritual o de nuestra ideología que podamos tener en cualquier ámbito de la vida. Entonces dice, si ustedes quieren ser fructíferos, o sea, llevar fruto y que lleven mucho fruto y que ese mucho fruto sea bueno, es necesario que estemos impregnados en Cristo Jesús. Que el pámpano, o sea, que la rama esté ligada al tronco, ¿sí? Dice, porque si no, no hay posibilidad, ¿sí? De tal manera que si alguna ramita que está aparentemente pegada al tronco no está llevando fruto, entonces va a ser necesario podarla, limpiarla. ¿Por qué? Porque puede ser que hay alguna cosa que esté impidiendo que se lleve fruto, hay algo que tendrá que sacarse, hay algo que tendrá que podarse, sería la palabra correcta en la simbología de un árbol, ¿no es cierto? Hay algo que tiene que ser podado, quitado, sacado para que se sane esa rama y esa rama pueda llevar ese fruto. ¿Sí? Y dice a sus oidores, a sus discípulos que les estaba hablando, les dice, por ejemplo, ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que nosotros debemos de entender es que si queremos efectivamente en nuestra vida llevar buenos frutos, si nosotros queremos en nuestra vida cambiar el rumbo de la vida, porque los resultados que hasta aquí hemos obtenido en tal y cual otra área de nuestras vidas, sí, no es la correcta. En vez de traernos satisfacción, nos traen dolor, quebranto, angustia, desolación y qué sé yo. Y lo que queremos es paz, alegría, gozo, abundancia, lo que usted quiera. Entonces eso quiere decir que hay que cambiar el rumbo. Y para cambiar el rumbo hay que predisponer el corazón. Es decir, yo voy a aceptar, voy a dar paso a que me hablen de esa palabra, a que me hablen de ese mensaje, a que me hablen de ese Jesús, a que me hablen de esas propuestas de vida que tienen, ¿no es cierto? Entonces tengo que predisponer mi corazón, porque no es que la renovación de la mente va a ser una cosa mágica que de pronto oramos y por ahí imponemos manos y por ahí hablamos en lenguas angelicales y por ahí gritamos y por ahí temblamos, ¿sí? Y decimos, ya lo logramos. No es así, sino que la persona que quiere llevar buenos frutos, el que está dispuesto, el que reconoce que sus resultados no han sido los mejores y que aspira a tener buenos resultados por sí mismo y por los suyos, por sus hijos, por su familia, por su entorno familiar, ¿sí? Entonces tiene que predisponer su vida, su corazón y decir, perfecto, yo quiero recibir esa palabra, porque esa palabra es el primero, cumple la misión de limpiar, de purificar. Dice, a ellos les decía, ustedes ya están limpios por la palabra de Dios, porque Dios les ha hablado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en primera instancia? Nos confronta, nos exhorta, nos ilumina, nos deja ver las impurezas de nuestra vida. Entonces yo pensé que esto no era tan malo, pero cuando la palabra me muestra otra realidad, veo que sí, ha sido muy malo. Entonces me voy limpiando, ¿cierto? Se va limpiando mi mente, se van limpiando mis acciones. De pronto yo tenía la costumbre de, qué sé yo, ser mal hablado cuando me provocaban a ira. Pensemos que así hubiera sido, ¿sí? Y de pronto la Biblia me dice que yo no debo tener ese tipo de vocabulario, que ese tipo de palabras ni siquiera deben estar en mi mente, peor pronunciarlas. Entonces digo, hijo, sí, no ha sido tan simple como que así soy, así hablo, ¿cuál es el problema? No, sí hay problema, ¿no es cierto? Porque una persona con un vocabulario inadecuado, con un vocabulario inapropiado, ahuyenta en vez de atraer, ¿sí? Ofende en vez de ayudar, ¿sí? Entonces dice, no, cierto, es razón que mucha gente me tenía miedo.
Yo no sabía por qué, si yo soy buena gente, si yo soy una maravilla, y me tenía miedo por tu vocabulario, ¿sí? Porque eras muy irascible, porque te enojabas muy fácil, ¿no es cierto? O por qué la gente se abusaba de ti, mira los resultados que tienes, porque la gente se abusa, porque eras demasiado confiado, demasiado buena gente, demasiado endeble, ¿sí? Eras extremadamente vulnerable por lo buena gente que creías ser. Entonces, todos esos errores, unos como pecados, otros como fallas, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, la palabra de Dios nos va limpiando en primera instancia. Porque al recibir la palabra nosotros, ¿sí? Vamos siendo confrontados con lo que en nuestra vida hemos hecho, dicho, pensado y ejecutado versus la voluntad de Dios. Porque aquí en la palabra está contenida la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, santa y perfecta. Entonces, ahí uno se da cuenta. Yo, por ejemplo, era de esto. Le voy a dar un ejemplo muy mío, ¿sí? Yo era una persona que no era un tomador consecutivo, semanero, que tenía mi jorga de amigos y con ellos me pegaba los tragos, a veces más, a veces menos. No, ese no era mi caso. De hecho, yo siempre fui amiguero con mis compañeros de colegio, con los amigos del barrio, etcétera, etcétera. Pero cuando me casé, pasó esto, ¿no? Que me terminé alejando, distanciando, no por problemas, no por rencillas, ni mucho menos, gracias a Dios, porque con todos mis ex amigos del mundo, ¿sí? Que me encuentro, saludo y saludo afectuosa y cariñosamente. Simplemente creo que fue una reacción eh, propia de mi vida en cuanto a las enseñanzas que me habían dado mis padres y mi mismo hogar, ¿no es cierto? De que cuando uno se casa, pues es primero su esposa, y si ya en la bendición de Dios uno llega a tener hijos, entonces uno tiene que volcar toda su atención, su contingente, su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo, sus bienes hacia la familia, ¿no? Entonces, claro, yo me casé y me alejé de mis amigos, de todos mis amigos, ¿no es cierto? Y insisto, no por conflicto ni contienda. No me alejé cuando me hice cristiano. Me alejé cuando me casé. Yo no era cristiano cuando me casé. Yo era religioso y seguía tomándome mis tragos, ¿no? Entonces, los tragos era algo que no era un problema en mi vida, gracias a Dios, porque si me pegaba los tragos, yo me pegaba 2, 3 veces en el año. Exagero si son 4. Sí, eh, a lo mejor estoy yo mismo quedando mal con algo que no es tan cierto. Creo que 2 o 3 veces en el año me pegaba los tragos. Y por lo tanto, como era tan escaso, tan de cuando en nunca, entonces yo decía, no creo que esté mal, ¿sí? Que si yo por 3 ocasiones me pego los tragos, no creo que esté mal, cuando hay otros que pues, beben todas las semanas, hay otros que beben hasta entre semana, y fruto de esa costumbre, de esa actitud permanente de vida, son irresponsables, etcétera, etcétera. Yo no, yo soy un hombre responsable, trabajador, abnegado, colaborador, buena gente, no hablo malas palabras, no le he sido infiel a mi esposa, ¿sí? Y lo único que hago es pegarme 3 veces en el año o 2 veces en el año unos tragos. Entonces yo consideraba que eso, ¿sí? No era nada malo. Y que Dios iba a considerar y decir, sí, en realidad, mira, Santiago, tú de 2 veces o 3 veces en el año, cuando hay a tu alrededor personas que se mandan 52 veces en el año, porque son semaneros, hay 52 semanas del año, ¿no es cierto? Eso es lo que yo pensaba. Hasta cuando yo veo en la Biblia algunas cosas. Es decir, la palabra comienza a limpiar mi vida, porque comienza diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa, por ejemplo, ¿no es cierto? O nos dice que así como una mosca puede hacer heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura, ¿sí? Esporádica y aparentemente insignificante, ¿sí? Puede opacar, ¿sí? La imagen de alguien que debe tener una honra, ¿no es cierto? Entonces yo siempre también en mi vida, por recomendación de mis padres y por ejemplo de ellos, he tratado de tener una buena imagen, de ser una persona que sea apreciada. Sí era vanidoso, prepotente, engreído, sí, todo eso fue y todo eso fui confrontado por la palabra de Dios. Y trataba de tener una buena presencia, dar una buena imagen, aunque por atrás habían cositas que no se compadecían, es decir, había un síntoma de hipocresía,
pero trataba de dar una buena imagen. Y aunque sea 2 o 3 veces en el año de pegarse los tragos, uno acababa con esa imagen. ¿Por qué? Porque toda la imagen de pulcritud, toda esa imagen de buena presencia, de sobriedad, ¿no es cierto? Sí, con 2, 3 tragos uno cambia la cara, tiene, se pone una cara, yo digo, y que me disculpen, yo digo, a veces la gente no se da cuenta que con 2 o 3 tragos, toda su presencia, con todo su currículum que le envuelve a esa presencia, ¿no? El señor fulano de tal, o la señora fulana de tal, o la señorita, o el jovencito, que es estudiante o que es estudiado y que habla tantos idiomas y todo. Y de pronto verle con una cara desastrosa, todo medio tambaleante, con los ojos eh, perdidos en el espacio, ¿no es cierto? Balbuceando, qué sé yo, o sea, si el solo aliento es repugnante, ¿no? Entonces digo, claro, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, ¿de qué me sirve a mí, sí, tratar de ser un hombre deportista, de ser un hombre caballero, de ser un hombre educado, comedido, que trataba de serlo, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve si un poquito de levadura acaba con todo? O sea, una imagen de esa naturaleza, ve el que parecía ser tan buena gente. Entonces, ¿por qué me di cuenta? Porque la palabra de Dios me confrontó y esa palabra me fue limpiando, ¿no es cierto? Entonces dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es indispensable, necesario predisponer el corazón, la mente, o sea, ¿sí? Para nosotros recibir la palabra de Dios y recibirla, ¿sí? En buena lid, no para reprocharla, no para sacarla de contexto, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que el versículo 7, que fue el último versículo que acabamos de leer de esta porción de la palabra de Dios de Juan capítulo 15, va a decir, pero ahí la Biblia dice que todo lo que pidamos lo podemos hacer y que Dios nos va a dar y yo le he pedido esto y no me da nada. Es que le estamos sacando de contexto, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar para allá. El segundo aspecto que nosotros debemos hacer, eh, después de recibir la palabra y saber que ésta nos limpia, es que de a poco va a ir apareciendo fruto en nuestra vida. Y los primeros frutos que aparecen en nuestras vidas normalmente no se evidencian, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un cambio de mente, debe haber siempre y preceder siempre un cambio de mente para un cambio de vida, para un cambio de actitud, ¿no es cierto? Primero cambia mi mente y luego cambia mi actitud, porque primero cambia mi mente y luego cambia mis decisiones y mis acciones. Pero los primeros cambios son internos, los primeros cambios son internos. Entonces uno, lo que antes aprobaba, ahora que estoy recibiendo la palabra, ya no lo veo tan bien, ya no lo apruebo. Si antes yo estaba de acuerdo, decía, sí, está bien, o que si ese par de noviecitos pues quieren irse a vivir juntos, que se vaya, ¿cuál es el problema? Pero ahora que recibo la palabra de Dios y que veo que eso se llama fornicación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una convivencia sin compromiso, por lo tanto sin un objetivo claro, sin un objetivo grande, ¿sí? Que es permanecer juntos y entre los dos tratar de empatar. No, pues una unión simple es mientras estemos conformes bien y si no, pues ahí queda, ¿no? Entonces uno, antes de que la palabra llegue a mi vida, yo decía, sí está bien, ¿no? O sea, y da igual. ¿Y por qué tenemos que atarnos por un papel? Como se suele decir hasta el día de hoy. Pero después uno piensa y dice, no, porque claro, o sea, si bien ahora ya somos sinvergüenzas en cuanto al manejo de nuestras vidas sexuales, pero no puede ser que hoy estoy con ella, eh, por alguna cosa me disgusto o a propósito busco pretexto para separarme y mañana estoy con otra y pasado mañana con otra y ella también con otro y así, o sea, no solo que se pueden proliferar las enfermedades, sino que el alma se va cauterizando porque no hay pues un verdadero sentimiento, sino parece que hay simplemente un deseo de satisfacer carnalmente algún aspecto de nuestra vida de intimidad, que teniendo con tantos o con tantas, ya deja de ser intimidad, ya pasa a ser público, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo me doy cuenta de esto? ¿Cuándo me doy cuenta que yo tengo una dignidad de ser humano y en esa dignidad hay cosas en mi vida que son esencia de esa dignidad, de esa condición de ser humano? Cuando la palabra me va limpiando, cuando la palabra me va mostrando, cuando la palabra me va diciendo, oye, por favor, respétate a ti mismo, pues, ¿no es cierto?
Es decir, tú no puedes prestarte como se prestaban los romanos, a los que les dice así que les ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No puedes prestar tu cuerpo para simple satisfacción, porque hoy te satisface este, mañana este otro, mañana y mañana no te satisface nadie. ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿No es cierto? Entonces, dice tranquilo. ¿Sí? Entonces, la palabra me va confrontando, la palabra me va limpiando, la palabra me va eh, iluminando, y esa iluminación hace que yo vaya viendo toda la basura que ha habido en mi vida e ir sacando de los rincones, inclusive la basura que quiere camuflarse por ahí. La palabra nos limpia, la palabra comienza a mostrar fruto. Ya les digo, este primer fruto es que cosas que antes yo las aprobaba, ahora me incomodan. Que cosas que antes a mí me daba igual, ahora yo las reprocho. Ahora digo, no, eso no es correcto. Eso no es. Antes, por ejemplo, a propósito de una situación que pasé hace pocos días, ¿no? Antes, por ejemplo, se decía, y habían tantas frases eh, que ocupaban nuestros padres, nuestros antepasados, y decían, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que si había una persona que era bastante suspicaz y para su buena suerte para él y para mala suerte de otro, había que era una persona muy confiada, muy tranquila, eh, y se dejaba aprovechar, ¿no? Entonces, el que le aprovechaba, ese era pilas, ese era el vivo, ¿no es cierto? Y el vivo vive del tonto, y el tonto que trabaje, pues el que se esfuerce. Aquí yo saco provecho repentinamente cuando el otro le ha costado tiempo lograrlo, ¿no es cierto? Entonces, había esos criterios y a veces, no digo se aplaudía, pero sí uno veía y decía, qué bestia, qué pilas que es este, ¿no? Este es un bandido, este es un pícaro, no, este es un sinvergüenza, este es un ladrón, este es un estafador. Eso es lo que dice uno cuando ya ve las cosas desde distinta óptica. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia y la palabra va dando fruto. El primer fruto, digo, es el interno. Luego también hay un fruto en el que vamos renovando la mente. Es decir, aquellos parámetros que teníamos de tal o cuales situaciones de la vida van cambiando. Nos vamos volviendo más exigentes con nosotros mismos. Ya no nos conformamos a la conducta que teníamos, ¿sí? Sino que tratamos de ser mejores. Si antes hacíamos tal cosa y bueno, pues ya por último terminábamos cada quien por su lado reconociendo que yo hice mal, ahora no, ahora reconozco que hice mal, pero voy y pido perdón. Pero ¿cómo haces eso? Porque mi mente se está renovando, porque mi mente ha traído este fruto que es de ser honesto, es de ser íntegro, es de ser transparente. O hay renovación en nuestra mente, por ejemplo, de ser solidario. Hay gente que dice, no, yo tengo lo mío, lo que yo tengo es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, y no tengo por qué dar nada a nadie, cada quien que busque su salida. Y resulta que cuando somos confrontados con la palabra, vamos volviéndonos solidarios, decimos, no, o sea, si hay que ayudarle, hay que darle una mano, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cositas que parecen que no tienen mayor trascendencia y que muchos inclusive la fingen para decir, no, yo también, yo no soy cristiano, yo no voy a una iglesia, yo no soy ratón de iglesia para estar ahí todo el tiempo, ¿sí? Y sin embargo hago lo mismo. No, porque los frutos aparentes a la vuelta de la esquina se desvanecen, pero los frutos que vienen de parte de Dios por la palabra que nos limpia, que renueva nuestra mente y que va generando esos frutos en nuestras vidas son permanentes, si es que permanecemos en Él. Por eso dice, y voy a darle lectura nuevamente, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Y aquí viene la otra parte, porque separados de mí, nada puedes hacer. Entonces dice, no, yo sí conozco una persona que no es cristiana, que cree en otro tipo de dioses, en otros ritos, en otras cosas, y es súper buena gente. Bueno, son frutos aparentes, transitorios, no son permanentes. Los permanentes son los que provienen de Dios en nuestras vidas o a través de nuestras vidas, sí, siempre y cuando estemos permaneciendo en Él. Porque es así, ¿no es cierto? Usted sabe, yo no fui, mi fuerte no fue precisamente las
las ciencias naturales, pero yo sé que a través del tronco se va alimentando a las ramas, ¿no es cierto? Entonces, si la rama está bien pegada al tronco, esta se fortalece, se hace gruesa y puede llevar cada vez más fruto y más grande, mejor, más saludable. Uno se engorda de estos buenos frutos que deben aparecer en nuestra vida. Permítame concluir con esta última parte, que es menester que nosotros debamos entenderla. Quiero no saltarme nada, por eso estoy fijando la atención en mi hoja guía. El versículo 7 dice, como consecuencia de lo anterior, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios renueva nuestra mente, la palabra de Dios va generando frutos y la palabra de Dios nos va haciendo conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál? Esa voluntad que es buena y agradable, es buena, agradable y perfecta para Dios y que es la que nosotros debemos procurar. Como consecuencia de eso dice, si, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces no dice, pidan y todo lo que quieran. No, no. Dice, si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, ¿qué es lo que primero va a pasar? Antes de pedir todo lo que quisiéramos, ¿sí? Lo que dice es que si Él permanece, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, es decir, nosotros en obediencia a Dios y Dios alimentándonos, iluminándonos, guiándonos con su palabra, entonces pidamos todo lo que queremos. ¿Qué es lo que va a querer una persona que permanece en Dios? Va a querer el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Eso va a querer. No es que yo me leo la Biblia, me esfuerzo por obedecer y le pido a Dios que me regale una mansión en el sector más exclusivo de la ciudad. ¿Sí? Y la Biblia dice que todo lo que yo pida, todo lo que yo quiera debo pedir. ¿Sí? No es así. Cuando uno está en Dios, es decir, está obedeciendo a la palabra de Dios, cuando Dios está guiando nuestras vidas, o sea, nosotros permaneciendo en Él y Él en nosotros, vamos a pedir todo lo que querramos. Pero ese todo lo que querramos no es un todo, es un todo dentro de la voluntad de Dios. Ningún cristiano que conozca la palabra de Dios va a pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Continuaremos porque ciertamente estos temitas tan sencillos, tan simples, se vuelven extremadamente indispensables en tiempos en los que esta palabra está seriamente amenazada por las falsas interpretaciones antojadizas que lo que hacen es generar falsas expectativas en sus oyentes que no comprueban lo que les dicen a la luz de su palabra. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Mi vida salvo.